contentos y podemos exponernos a la predicación de su palabra en esta mañana. Ya extrañaba este pedacito de madera que se llama púlpito. Hacía un par de días que no estaba por aquí, por estos alrededores, pero es genuinamente, verá, un placer y un honor estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo quiero empezar orando para pedirle al Señor su bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias que tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra. ¿Quién es suficiente, Dios, para hacer esto? Presentar tu palabra, Dios, a los hombres, los que no te conocen, para que sean convertidos, y a tus santos, tus hijos, para que sean edificados. Pero tú has querido utilizar vasos de barro, vasijas quebradas, como nosotros, para proclamar un mensaje glorioso. Yo te ruego, Dios, que tú me utilices en esta mañana, que prepare el corazón de mis hermanos para recibir la porción de la Escritura que tú tienes para nosotros hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Yo sé que estamos exponiendo Primera de Juan en las últimas semanas, aquí, Primera de Juan, y es probable que algunos de ustedes, lo único que conocen de Primera de Juan es un versículo bien famoso que utilizamos para evangelismo, y es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ciertamente es uno de los propósitos centrales, principales del apóstol Juan al escribir su carta. Pero lo lamentable es que nosotros solamente a veces nos quedamos y sabemos y enfatizamos solamente este versículo. Lo cierto es que Juan está hablando un poco más que solamente decirle a una gente que yo le he presentado el Evangelio, y si hizo una profesión de fe, es más allá de coger este versículo y decirle: si estás dudando, no le creas al diablo, porque aquí dice claramente que tenéis vida eterna. Lo podemos utilizar, pero hay que recordar que Juan no solamente en su carta está hablando de eso. De hecho, hay 9 señales, 9 marcas en Primera de Juan para indicar quién es o no un verdadero hijo de Dios. La porción de nosotros en esta mañana, sin embargo, no es esa, y en parte nuestra porción va a lograr algo que Juan tiene en mente en el principio de la carta, y es que el gozo de los creyentes se ha cumplido. Vayan conmigo a Primera de Juan, los primeros 4 versículos los voy a leer. Capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan quiere que el gozo de los que van a recibir esta carta sea cumplido, sea llenado. Es uno de los propósitos de Juan. ¿Por qué es importante traer esto a colación aquí? Usted no pensaría en nadie en estos días ponerse una cadena en su cuello y colgarse una silla eléctrica de plata. Si usted tiene un crucifijo en esta mañana, no estoy trayendo esta colación para que usted se quite el crucifijo rápido y diga: ay, hablando de un crucifijo, yo lo tengo. El punto que quiero hacer es el siguiente. Como nosotros estamos unos 2000 años de cuando ocurrió la crucifixión del Señor, para nosotros es muy fácil utilizar un crucifijo como un adorno y algo muy inofensivo y noble. Usted no se pondría una silla eléctrica como una cadena de adorno, porque es un símbolo de muerte bien terrible. Asimismo, la crucifixión era un símbolo de muerte terrible y violenta. Cuando esto se escribió, no habían pasado demasiados años de que el Señor Jesucristo fue crucificado. Estaba bien vívido en la mente de la gente que era la crucifixión. La gente había experimentado miles y miles de crucifixiones y se veían en lugares públicos.
Entonces, estos hermanos están diciendo que su Dios, su Salvador, es un campesino de Galilea, de una ciudad, es más, la más insignificante de los pueblos de Israel, nacido en Belén. Y entonces tú me estás diciendo que este campesino, carpintero, de una familia desconocida, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Era en ese tiempo una idea ridícula. Aún lo es hoy. Tú me estás diciendo que ese Galileo judío es el Mesías que viene, es el Hijo de Dios. Y en eso es que tú crees y en eso confías. Cuando tú recibes ese tipo de ataque, obviamente tú necesitas que alguien te consuele y te anime diciendo realmente quién es Dios y quién es ese carpintero que era más que un carpintero, como diría un escritor por ahí. Juan dice, después que utiliza sus sentidos diciendo, mira, esto es real. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, claro, tú no ves con los ojos, pero por si acaso, es lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, esto los anunciamos para que ustedes sepan que también ustedes tienen comunión con nosotros y nosotros con el Padre. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les dice, estas cosas les escribo a ustedes para que su gozo sea cumplido. Juan quiere que su gozo en esta mañana sea cumplido también al considerar el pasaje de hoy, que no es este, es capítulo 3, versículo 1 al 3. Versículos 1 al 3. Capítulo 3 de 1 de Juan, versículos 1 al 3 dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a dividir el texto en 3 encabezados para los que les gusta tomar notas. 3 encabezados para que me puedan seguir también de una manera más lógica y sencilla. 3 encabezados. Número 1. Veremos en el versículo 1 nuestra identidad y naturaleza. Versículo 2, nuestro destino y privilegio. Número 3, nuestra respuesta y responsabilidad. Esa va a ser la estructura de nuestro sermón en esta mañana, de estos 3 versículos. Veamos primeramente nuestra identidad y nuestra naturaleza en el versículo 1. Y leo el versículo de nuevo, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Empecemos con la primera palabra, que es una interjección, es algo de admiración. Dice, mirad. Es la manera en que Juan tiene de llamar nuestra atención y de que estemos maravillados y agradecidos con lo que Él va a declarar. Dice, mirad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Eso es lo que Juan nos está llamando la atención con la interjección. Mirad, no pasarle por encima rápidamente, sino como que pararse y mirar. Es como decir, fíjense bien, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay veces que uno lee algunas cosas, especialmente en la Biblia. Tú lees, sí, que somos hijos de Dios. Ok. Y él no lee muchísimas cosas. Sí. Yo me sé eso. Yo me sabía eso. No. Juan dice, mirad. Dice, mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Eso es lo que Juan quiere que miren. Dice, ¿cuál amor? La expresión aquí, ¿cuál? Aquí tiene que ver con qué tipo, qué clase de amor nos ha dado Dios.
Este tipo de expresión de cuál amor o qué se utiliza en otras partes de la Biblia. Para que vean un ejemplo de qué realmente está diciendo con esta expresión de que qué tipo de amor, cuál amor. Escuchen algunos ejemplos de cómo y dónde se utiliza esta expresión de cuál amor, para entender cuál es el sentido aquí. Siempre se utiliza en pasajes donde hay realmente una tremenda sorpresa en lo que ocurre. Miren un ejemplo. Cuando en una ocasión Jesús paró la tormenta en el mar, una de las ocasiones, y tengo aquí la de Mateo, capítulo 8, voy a leer en el versículo 23 hasta el 27. Oigan el acontecimiento aquí. Me pueden escuchar, no tienen que buscarlo. Dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, los discípulos de Jesús. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, todas las palabras son importantes en la Biblia, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El Señor dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Un hombre habla, un hombre, el Señor Jesucristo, y se hace grande bonanza ante una tormenta. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, y aquí está la expresión de asombro, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es la idea que Juan tiene en mente. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de amor nos ha dado el Padre? ¿Dónde más se utiliza esto? En una ocasión el Señor y sus discípulos salen del templo y uno de los discípulos le dice, un templo que había tomado unos 46 años para construir y era majestuoso, precioso y todo eso, bien estimado por los judíos. Marcos capítulo 13, versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué, esa es la expresión, mira qué piedras y qué edificios. Y ahí fue que el Señor dijo, por supuesto, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra que no será removida. Pero el punto que estamos haciendo aquí es que cuál amor nos ha dado el Padre es una expresión de asombro. ¿Qué tipo de amor tan grande? La inmensidad del amor de Dios, que Dios dice nos ha dado. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Dice. No dice nos ha mostrado, nos ha indicado. Ni siquiera dice en este texto aquí que Dios nos ha amado. Y nos ha amado Dios. Pero lo que está diciendo aquí, el amor que nos ha dado en el sentido de otorgar y de otorgar profundamente, es como la lluvia de bendiciones que está hablando el hermano en la canción así. No solamente una pistolita de agua así, sino que el amor que Dios nos ha otorgado es un amor inmenso y grande. Es como cuando usted va a un banquete, una fiesta donde hay mucha opulencia, un banquete, una abundancia. Es el tipo de amor que Dios nos ha dado, un amor inmenso. Hay veces que uno está predicando y puede utilizar pensamientos y versos bíblicos, pero que no tienen que ver con lo que uno está hablando ahí. Aquí es muy fácil, por ejemplo, traer versículos bíblicos que son verdaderos, son ciertos, pero que no necesariamente es el punto del texto que uno está predicando. He aquí un versículo que se puede utilizar aquí, es verdad, pero no es el punto de Juan aquí. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, y está en la misma carta, se puede utilizar. Dice, en esto consiste el amor. No estamos hablando de amor. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Ahora, dice un comentarista, ese no es el punto del texto aquí. El punto es que el amor que Dios nos ha dado es la meta de que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que asombra a Juan. Que seamos llamados hijos de Dios. Dice que Juan quiere que nosotros también lo estemos. Los que somos cristianos, como creyentes, seamos llamados hijos de Dios. Dice, esta es la prueba y el resultado de ese amor, que seamos llamados hijos de Dios, dice alguien. ¿Dónde encontramos que la Biblia nos llama hijos de Dios? ¿Y quiénes hacen eso? ¿Quiénes nos llaman hijos de Dios? Nos llama hijos de Dios el Padre, 2 Corintios capítulo 6, 18, dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, haciendo una referencia al Antiguo Testamento también, cuando Dios le decía a Israel que ellos iban a ser llamados hijos también. ¿Quién más nos llama a nosotros hijos? El Hijo, Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice Jesucristo,
Porque Dios dice que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Eso es a los creyentes en Hebreos, en el versículo anterior. Dice que a través de Jesucristo y por lo que Cristo ha hecho, Dios iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y por eso Cristo no se avergüenza de llamarte a ti y a mí, si somos cristianos. Es importante eso. Hermanos. Si somos cristianos. En un libro como de ese gordo, wow, no sé cómo la gente puede escribir tanto, no entiendo. Un libro como así. Libro de Martin Lloyd Jones, tremendo hombre de Dios también, que escribió mucho y muy profundo. Era médico y luego se convirtió en ministro de tiempo completo. El libro se llama Vida en Cristo. Y él hace el punto de qué quiere decir esto de que somos hijos de Dios. Él dice, somos hijos de Dios, debe ser traducido, somos vástagos de Dios. Dice, los eruditos insisten en que la traducción debería ser vástagos de Dios. Vástagos de Dios. ¿Cómo así? ¿Cuál es el punto y cuál es la diferencia? ¿Por qué hijos de Dios debería ser más bien traducido vástagos de Dios? Esta es la explicación. Hijos de Dios se puede referir a la relación legal y exterior. Pero este punto aquí va más allá. Vástagos de Dios se refiere a que compartimos la misma naturaleza, compartimos la vida de Dios, su misma sangre, si lo podemos decir así. Otros comentaristas dicen, cuando dice que Dios nos ha dado, nos ha dado el Padre, dicen, como Dios es amor, lo que Dios ha hecho es darnos parte de lo que es Él, amor, y nos ha investido de amor. De hecho, hay otro pasaje que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido derramado en nuestros corazones. Dice, la palabra vástago siempre hace hincapié en la naturaleza común, en que el vástago proviene del Padre y comparte su naturaleza y su sangre. Subraya ese aspecto interior, vital y orgánico de la relación más que la posición legal. ¿Tenemos posición legal como hijos de Dios? Sí, pero en este punto lo que está hablando es que nosotros como hijos de Dios hemos sido hechos vástagos de la misma naturaleza. Eso no son cosas para uno volarlas rapidito así. ¿Es necesario llegar a este punto? ¿Tenía Dios que hacer esto? Hay un comentarista que dice que esto de que Dios nos haya hecho hijos de Dios, vástagos de Dios, es una especie de bendición innecesaria. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? Oh. Imagínense una persona ayudando a alguien o tratando de salvar a alguien en una situación de peligro, tratando de ayudar a alguien. O imagínese usted mismo tratando de ayudar a un homeless, tratando de darle algo, lo que sea. Usted le puede comprar una comida a un homeless. A veces están en los McDonald's y todo eso, y en lugar de pedirte comida, ¿qué hacen ellos? Porque a veces tú no le quieres dar dinero. ¿Qué ellos hacen? Ellos te piden comida. Porque tú le compras la comida, no tienes que darle dinero, porque si tienes la duda o el temor de que se lo van a consumir en drogas, ellos ya saben eso, y te piden entonces comida. Tú vas y le compras la comida, no hay problema. Ahora, después que tú le compras la comida a esta persona homeless, tú también le dices, ¿ya terminaste de comer? Ahora mira, prepárate porque yo voy a hacer unos papeleos, porque yo quiero que tú seas parte de mi familia, yo te voy a adoptar. ¿Usted hace eso? Ya es suficiente, usted lo amó y se preocupó por él, le dio la comida que necesitaba y fue amable con él. Pero usted no llega a extenderle una invitación de ser parte de su familia. Ese es el punto que hacen ellos. Ahí dice que el que Dios nos haya hecho hijos de Dios es una bendición en cierta manera totalmente innecesaria. ¿Qué estamos diciendo? El hombre está en problemas desde la caída y es enemigo de Dios, dice la Biblia. Dice, Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Por qué a veces la gente no es cristiana, no es salva, pero aún así no tiene mucha preocupación con eso? A veces los evangélicos tenemos la culpa de eso. ¿Por qué?
Porque solamente les presentamos la parte que se oye bien, bonita y sencilla. Dios te ama. Y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Tiene un plan Dios maravilloso para las personas? Sí. Pero hay que verlo en su contexto. ¿Por qué no le decimos a la gente que Dios está airado contra el impío todos los días también? Y que no hay paz, dijo Dios, para el impío. ¿Por qué no le decimos eso a la gente? Y se le explica entonces a la gente, tú estás en mucho peligro. En la condición del hombre pecador y caído, que está rumbo a una condenación en el infierno para siempre. Si Dios solamente impide o frena al hombre o le perdona de manera que no vaya al infierno y hace que viva por ahí, por una isla, pero no en el infierno, ¿saben qué? Ya eso es suficiente. Aún Dios no tiene que hacerlo. Dios no tiene obligación con nadie. Dios no tiene obligación con ninguno de nosotros. Si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, Dios hubiera seguido siendo justo y bueno y su carácter no hubiera sido afectado en nada. Dios no te debe nada. Dios no tiene que salvarte. Sin embargo, Él está en el business, en el negocio de salvar, porque Él es bueno, porque se complace en hacer eso. Pero para despertar a la gente que no conocen a Dios, que no son salvas, tenemos que parar de decirles solamente la parte positiva. Tenemos que hasta cierto punto asustarlos, hasta cierto punto, que no es asustarlo en sí, en una manera, es real por el peligro que ellos enfrentan. Si Dios solamente impide que los hombres vayan al infierno, ya es suficiente y Él no tiene que llamarlos hijos de Él. Juan continúa diciendo, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una distinción importante aquí por dos argumentos. Dos argumentos. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primer argumento. No todos son hijos de Dios. Lo voy a repetir. No todas las personas son hijas de Dios. Hay personas que piensan así. Ay, pero tú hablas con ellos y dices, pero todos somos hijos de Dios. No. Eso es antibíblico. Ahora, en un sentido, solamente en un sentido, todas las personas son hijos de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, como Dios es el creador de todos, Dios en ese sentido, solamente en ese sentido, para todos, es su Padre, como el creador. Pero no en el sentido especial en que Juan lo utiliza aquí y en la extensión del Nuevo Testamento. Hay un sentido especial en que Dios es el Salvador, por ejemplo, como dice otro versículo, es el Salvador Dios de todo el mundo, Jesucristo de todo el mundo, sí, pero dice, y mayormente de los que creen. Es un amor especial de que se habla aquí. Y les aclaro entonces que no todas las personas son hijas de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hay una distinción entre los que Juan está hablando y otro grupo que él le llama el mundo. La Biblia enseña este concepto de que no todos son hijos de Dios. En Juan capítulo 1, 1 al 12, dice, hablando de Cristo, a lo suyo vino, a su pueblo, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Primer argumento, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Segundo argumento aquí, y de la distinción que hace Juan. ¿A quién se dirige Juan? Por ejemplo, mucha gente, y yo oigo eso ahora muy a menudo así, son de esas frases que uno repite así, y yo lo escucho de creyentes y de no creyentes. Y de creyentes yo puedo entenderlo, ¿verdad? Porque algunos tienen una especie de lenguaje que se llama, como le dicen, cristianés, y uno repite cosas aquí y allá y eso. Una de las cosas que la gente dice por ahí, cristianos y no cristianos, todo ocurre por un propósito. Es como una frase vacía también. Pero una que es más peligrosa, que utilizan también los no creyentes, es,
todo obra para bien. El problema con eso es que no se toma en cuenta a quién se escribe eso y a quién se está refiriendo de que todo obra para bien. Ese es un problema. No se puede utilizar de manera indiscriminada. Tú no puedes decir que todo obra para bien sin saber si eso te toca a ti. ¿Por qué hago este argumento? Porque cuando leemos y estudiamos aquí Primera de Juan, hay que ver a quién Juan le está escribiendo. Es una carta y está dirigida a un grupo de personas. ¿A quién está dirigida esta carta? Sin ir muy lejos, hay argumentos internos en los dos primeros versículos, el 1 y el 2. Hay 8 declaraciones en 2 versículos. 8 declaraciones en que Juan claramente da a entender de quiénes está hablando. Ahora, de quienes él está hablando, él se incluye en esos destinatarios. Y a la gente que le gusta la gramática, está en esta forma. En la segunda persona de la primera persona del plural, sea un verbo, sea un pronombre. O sea, cuando es un verbo, habla de nosotros y también lo hace con pronombres. Escuchen aquí, versículo 1 y versículo 2. Lo voy a hacer rápido ahí. Las cosas que dice Juan, donde él dice a quien le está escribiendo, él se incluye. Quienes quiera que se refiere a esta carta, Juan está incluido ahí. Si tú no estás incluido en el grupo de Juan, esta carta no se escribió para ti. Versículo 1 de 1 de Juan, capítulo 3, que estamos ahí. Solamente voy a leer algunas frases que él dice donde van a notar a quién le escribe Juan esta carta. Dice, el cual amor nos ha dado el Padre, él se incluye. Segundo, para que seamos quienes nosotros llamados hijos de Dios. 3, por esto el mundo no nos conoce a nosotros. 3 veces ahí él dice de qué está hablando y de quiénes está hablando. De quienes está hablando se incluye a él. Ahora 5 veces en el versículo 2, 5 declaraciones para enfatizar lo mismo. Noten esto. Ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Ustedes y yo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Quiénes? Ustedes y yo. 3. Sabemos quiénes. Ustedes y yo. Sabemos. No el mundo entero. No. Ustedes y yo. Sabemos que cuando Él se manifieste. 4. Seremos. ¿Quiénes? Ustedes y yo. Seremos semejantes a Él. 5. Porque le veremos tal como Él es. En 2 versículos, 8 referencias, 8 declaraciones de que Juan está diciendo, esto no es para todo el mundo, esto es para ustedes, para mí. Ese es un grupo de creyentes, los que han conocido a ese verbo de vida al que Él se refiere también. Dice él, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Debido a la relación que tenemos con Dios, el mundo no nos conoce. Atención, el mundo no entiende a los cristianos, el mundo no entiende nuestros valores, no entiende nuestras prioridades, no entiende nuestros anhelos. Si nosotros como cristianos, los no creyentes, siempre están totalmente cómodos con nosotros, hay algo raro. Voy aún más lejos. Si usted va a una iglesia, y usted va a la iglesia domingo tras domingo, y usted va, y usted siente como que está en un club, y ¿de qué hablar? Bien, me sentí tan bien, ay, es algo espiritual, porque eso es lo que está de moda ahora. Yo soy una persona muy espiritual, como una especie de ópera, una cosa así que... ¡ah! Espiritual, eso no quiere decir nada, eso no vale 5 centavos. ¿Espiritual de qué? ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy aéreo. Si usted viene a una iglesia todos los domingos y usted no se siente como medio incómodo entre ese grupo de gente, y estoy hablando, si usted no es creyente y usted no siente algo raro, aunque sea un domingo, ahí hay algo raro. O usted ya pertenece a ese grupo, o ese grupo realmente no es lo que usted cree que es. Por lo menos no es el grupo que habla Juan aquí. No, él dice el mundo no nos conoce. De hecho nos desprecia. ¿Por qué? Porque despreció a Jesucristo también. Despreció al Señor Jesucristo también. El mundo no nos conoce. Dice alguien, hay un peligro en que los cristianos quieran tratar a toda costa de ser como el mundo. Y yo digo, sí, es verdad. Eso es ridículo. Tú sabes que algunas iglesias tratan de hacer eso. Hacer cosas y actividades y algún tipo de manera de formar la iglesia en alguna manera, de manera como dicen algunos, para que sea potable a los no creyentes.
Es ridículo. Miren, usted pone a una persona ciega, totalmente ciega, y le pone una lámpara bien potente enfrente de los ojos. Delante de los ojos. ¿Usted cree que la persona va a empezar a ver inmediatamente? Usted lo puede llevar en una nave espacial bien cerca del sol. No va a ver. Usted sabe que toma un milagro, toma un nuevo nacimiento para que una persona pueda entonces saborear y gustar las cosas espirituales. Y para que una persona pase de odiar a Dios a amar a Dios y a desear a Cristo, se necesita un milagro. No es lo que Cristo dijo en Juan capítulo 3. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo Nicodemo. ¿Has nacido de nuevo? Es mi pregunta para ti en esta mañana. Yo nunca olvido cuando estaba en una compañía allá en Santo Domingo, hablando de esta gente, de los cristianos. En ese tiempo para mí eran esta gente. Yo siempre le digo a ustedes esto, pero yo veía a este hombre que trataba tan bien a su mujer por teléfono, y a los empleados también. Él tenía personas que se reportaban a él. Y en mi mente yo no le decía nada porque el orgullo no me dejaba. Porque lo último que yo iba a hacer era un cristiano de eso. Esa era mi determinación. Pero yo me preguntaba a mí, siempre yo tenía un signo de interrogación, ¿por qué este tipo es tan educado? ¿Por qué este tipo es tan amable? Nunca pude yo entender eso. Bueno, hasta que entendí y llegué entonces. Es que el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Somos diferentes. Si hay extraterrestres, realmente yo creo que los extraterrestres somos nosotros. Porque no le conoció a él. El mundo tampoco conoció a Jesucristo. No lo estimó como tal, como realmente él era. Ni aun sus hermanos lo conocían. Le decían, mira, ven acá, si tú te quieres dar a conocer, pues sal y darte a conocer. Es más, le voy a decir una cosa. En una ocasión fueron a buscar al Señor. Él estaba predicando a la gente. Y el lugar estaba, miren, ¡pac! Como dicen, lleno el lugar. No cabía un mandado ahí. Fueron a donde el Señor. Le dijeron, Señor, ahí te están buscando tu familia. ¿Quién? Tu mamá y tus hermanos. No, si me están buscando mi mamá y mis hermanos, yo tengo que irme de una vez. No, espérate un momento. No, yo soy el Señor. Un momento aquí. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, esta es mi madre y mis hermanos. Dice, porque lo que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre y mi hermano y mi padre. Esa es mi familia. O sea, la familia verdadera son los que hacen la palabra de Dios. Ustedes son mi familia. No salió corriendo porque sus hermanos lo venían a buscar. De hecho, cuando lo fueron a buscar, lo que ellos pensaban era, lo fueron a buscar porque pensaban que Jesús estaba ¿qué? Sí, porque estaba loco. Porque el mundo no nos conoce. Y claro, ellos se convirtieron después de todo eso así, pero no hay un total entendimiento de las cosas espirituales, a menos que Dios haga una obra en el corazón. Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una cosa que yo odiaba de los cristianos es que ellos hablaban de que yo no soy del mundo. ¿Y de dónde tú eres si tú no eres del mundo? Eso, como dicen allá en mi país, me quillaba. ¿Cómo que tú no eres del mundo? Pero ahora yo entiendo. Jesús dijo, mire, ustedes no son del mundo. De este sistema de pensamiento pecaminoso en contra de Dios, eso se lo quiere decir el mundo. No una buena playa, en eso no está hablando de eso ahí. El sistema que gobierna el mundo, de pensamiento gobernado por Satanás. Ustedes no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Escuchen esta frase. Si el mundo nos ve mal, entonces estamos bien. Si el mundo nos ve bien, entonces estamos mal. Si la gente que no es creyente no ve en usted algo medio extraño, algo no está bien. Algo no está bien. ¿Cómo es posible que usted se pueda llevar tan bien con el mundo absolutamente sin ningún conflicto? Hay algo raro. Hay alguien que está cediendo y torciendo el brazo. Y posiblemente eres tú que te llamas creyente. No es posible que tú tengas una comunión tan cercana y tan cómoda con los no creyentes siempre. Y al mismo tiempo, si tú desprecias estar con los creyentes y quieres estar con ellos solamente mínimamente, hay algo extraño. Revísate también. Porque los hermanos, los cristianos, aman a los otros hermanos y quieren estar con ellos. Esa es mi verdadera familia. Yo quiero estar con ellos. Hay algo profundo que me une a ellos. En segundo lugar,
Vimos el primero que se tomó casi todo el tiempo. ¿Qué más Juan quiere exhortar y animar a sus hermanos también? Ya les habló de su identidad, de su naturaleza. Ahora les va a hablar de su destino. Dice él que ahora va a hablar de su destino y privilegio. Versículo 2. Noten el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. En otras traducciones dice, queridos hermanos. Así en ese lenguaje. Dice, ahora somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan lo que está haciendo aquí, empezando la frase, reiterando lo que había dicho, que somos vástagos de Dios en el versículo 1. Pero no se queda ahí. Noten cómo Juan sigue. Dice él, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Alguien dice, aunque nuestro estado presente no es claro, nuestro estado futuro es nublado. Repito, aunque nuestro estado presente es claro, sabemos, ahora somos hijos de Dios, nuestro estado futuro es nublado. ¿En qué sentido? Ahora somos hijos de Dios. Pero ¿saben que la realidad nuestra esencia en sí, y yo añadiría aún nuestra apariencia, nosotros no estamos todavía demasiado claros? Hay algunas inferencias en la Biblia y algunos textos que uno puede ver, pero totalmente no sabemos. Ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo entonces a Romanos capítulo 8, porque yo quiero que lo vean conmigo. Romanos capítulo 8. Versículos 15 al 23. Versículo 15 dice, hablando Pablo a los hermanos también, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Atención al versículo 18 ahora. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La palabra manifestarse es apocalipsis. ¿Qué le suena a eso? Eso es aparición. Eso es cuando algo está tapado y cuando algo tiene como un velo puesto y se le quita el velo así. Es como poner algo al descubierto, poner algo al desnudo. Y dice aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de apocalipsis, ha de revelarse. ¿En quién? En nosotros. Y dice aquí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la apocalipsis, la manifestación de los hijos de Dios. La tierra misma y el universo todavía no ha visto esto, no sabe, pero está esperando con anhelo. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando esta carta se escribe, también se escribe en un tiempo donde estaban los gnósticos que enseñaban que el alma era buena y el cuerpo era malo. Y entonces ellos enseñaban, no es posible que si el cuerpo es malo, el Dios de ustedes se haya hecho carne. Y eso era una enseñanza sumamente peligrosa, porque ciertamente la Biblia enseña que Cristo se hizo carne, se humanó, se hizo hombre. Pero en la redención y en el futuro, nosotros no solamente vamos a ser alma, vamos a ser cuerpo y alma. Nuestro destino, ¿cuál es entonces? Nuestro destino es la gloria. Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él.
Ahora, ¿quiere decir esto que todos seremos como especie de copias de Jesucristo? O como enseñan en el budismo, ellos usan una palabra que se llama nirvana. Y nirvana es que como todo el mundo, al final de la vida, pierde su propio ser, tú debes ser tú mismo, y te unes como al Dios. Y es como coger una gota de agua y echarla en el océano, y tú pierdes como tu identidad. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y tampoco la Biblia enseña, como hemos dicho aquí, que las mujeres se convierten en hombres. Y tampoco nosotros nos convertimos en ángeles. Usted fue creado como un ser humano y seguirá siendo un ser humano. En cuerpo y en alma, pero un cuerpo glorificado. Usted no será un clon de Jesucristo. Usted va a seguir teniendo su personalidad, sus características. Pero el plan y el propósito de Dios es hacernos como su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo sigue diciendo, porque le veremos tal como Él es. Si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es nuestro gran privilegio, que veremos al Señor tal como Él es. Esto tomaría toda una predicación y por supuesto por causa del tiempo no podemos llegar demasiado lejos. Pero ustedes recuerdan el versículo que dice, a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y algunos podrán decir, pero mira, Moisés habló con Dios y hablaba con Dios cara a cara. Pero también hay otro pasaje que dice que, no, dice, tú no puedes ver mi rostro y verme, porque si me ves, mueres. Cuando dice que habló cara a cara, lo que está hablando de que habló de una manera tan íntima como un hombre habla con su compañero. Es una figura de lenguaje en ese sentido. Aún en Mateo capítulo 17, en la transfiguración del Señor Jesucristo, los discípulos vieron parte de la gloria de Cristo, porque cuando Cristo estaba con ellos, con Jacobo, con Juan, con Pedro, dice que el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron blancos como la luz y su rostro resplandecía como el sol. Pero aún así, a pesar de esa gloria, todavía nadie ha podido ver a Dios en su gloria completa. Pero ¿saben qué? Nuestro futuro y nuestro tremendo privilegio es que un día veremos a Dios en toda su gloria. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que ser primero transformados a la imagen de Jesucristo. Completamente. Y eso incluye un nuevo cuerpo. Entonces podremos ver a Dios cara a cara. Una imagen de la cara de Dios que uno puede pensar es en su gloria. Es como si tú pudieras ver con tus ojos sin unos lentes especiales. Sin unos lentes especiales para eclipse. Es como si tú pudieras ver el sol al mediodía. Cuando Juan habla de la visión que tuvo de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, habla de varias cosas, pero una de las cosas que dice que vio acerca de Jesucristo es que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza al mediodía. ¿Quién puede ver a Dios de esa manera? Pero un día, tú y yo tendremos el privilegio de contemplar al Señor Jesucristo cara a cara en su presencia, sin ningún impedimento, totalmente le veremos tal como Él es. Es algo glorioso. Y para terminar, ya volando, nuestra responsabilidad y nuestra respuesta, ¿cuál es? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay mucha gente que piensa que es cristiana cuando realmente no es y nunca ha sido. ¿Por qué? Por los cristianos, y especialmente por los predicadores. Porque no les explicamos a la gente y no le pelamos el plátano como debe ser. Porque hay gente que piensa que son creyentes y viven como el diablo. Y Juan va a hablar de eso aquí. ¿Sabe lo que dice aquí? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, que espera esa esperanza de ver a Cristo y todo eso así, y en lo que se va a convertir y todo eso, todo aquel que tiene esta esperanza, en todo caso, todo verdadero creyente, ¿qué hace aquí? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Esto no es solamente de que, bueno, aquel bebe mucho y fuma drogas, yo no voy a fumar drogas ni beber mucho y yo con eso voy a estar bien. No se trata de eso. Esto va mucho más allá. Dice, como yo espero esta gloria y el Señor ha sido tan bueno conmigo, es que yo quiero ser como Él. Va más allá, va más a lo interno, no a algo externo solamente. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta idea aquí no es solamente la frase que dice por ahí, let go and let go, algo así, que hay una frase por ahí. Hay algo aquí algo activo en mí, un concepto bíblico. Dios hace algo a mí, me manda a mí a hacer algo también. Son los medios que Dios utiliza para la santificación también. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y yo sé que les sobré 5 minutos, pero yo quiero solamente exhortar a las personas que nos visitan aquí, si hay alguna persona en esta mañana que al escuchar estas cosas o al escuchar la palabra domingo tras domingo y hoy se ha dado cuenta, pero yo no soy del grupo de Juan, yo no deseo realmente, genuinamente estar con los creyentes, yo no deseo la palabra de Dios. Yo quisiera eso, porque yo quisiera también ser parte de esa familia. Yo quisiera ver a Dios un día también. Si alguien aquí en esa condición, yo les ruego que arregle sus cuentas con Dios. ¿Cómo? Lo primero tiene que reconocer que ha ofendido a un Dios santo. Tiene que reconocer que no hay obra buena que tú puedas hacer para salvarte. Es imposible. Tienes que reconocer que tú tienes una condición pecaminosa y por ese corazón perverso que tú tienes, por eso actúas como actúas. Y tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que estar dispuesto, no solamente a reconocer, porque eso es la mitad de la verdad. Reconocer, cualquiera lo reconoce, hasta el diablo reconoce. Ay, yo soy pecador. No, tienes que estar dispuesto, es el arrepentimiento, atención. Tienes que estar dispuesto a abandonar cualquier pecado, aún cualquier pecado favorito, y hacerlo. La conversión es un cambio de vida, no solamente un cambio de mente. Y poner tu confianza en el Señor Jesucristo, el único que te puede salvar. Vamos a orar para terminar. Te bendecimos, oh Dios, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad para con nosotros, que nos permites escuchar estas cosas y aún esta tremenda bendición, como dice alguien, tan grande y necesaria en parte, podemos decir, que tú nos salvas, nos perdonas a tus enemigos, porque nosotros ninguno te buscábamos, sino que tú nos buscaste y nos amaste cuando éramos tus enemigos. Y además de eso, Dios, nos has dado tu amor con el fin de hacernos tus hijos, tus vástagos. Es una verdad gloriosa. Y no tan solo es un día, te veremos cara a cara y reinaremos por los siglos de los siglos como hijos del gran Dios. Eso es maravilloso. Te damos gracias por eso. Bendito eres Dios. Pido que tú utilices tu palabra para actuar en el corazón de cada persona que está aquí en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.